Bueno, hola a todos, buenas tardes, muy bienvenidos. Bueno, es una gran alegría para nosotros poder volver a compartir hoy, junto a todos ustedes, una nueva actividad del Departamento de Niños y Adolescentes, Arminda Verasturi, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y hoy es una doble alegría, ya que contamos con la presencia de la doctora Clara Yechman, una muy querida colega de la casa, que tuve la oportunidad de conocer por primera vez allá por el año 2000, más o menos. Me estuve acordando cuando nos vimos por primera vez. Ay, no me digas. A ver, ¿cuándo crees vos? Pero bueno, en aquel momento hicimos nuestro primer encuentro, y con quien además tengo un enorme respeto profesional y un enorme cariño por Clara. El mundo actual, además de la pandemia y la pospandemia que advendrá, tengo la ilusión que va a advenir una pospandemia, nos ha confrontado y nos confronta y nos va a confrontar con replanteos en cuanto al psicoanálisis de bebés, niños y adolescentes. Consideramos así, con el departamento, de suma importancia abordar todas aquellas temáticas relevantes que presenta la clínica hoy, de bebés, niños y adolescentes, pero no solo las exclusivamente ligadas a la pandemia COVID, si bien nos ocupamos y nos ocuparemos de ellas también. Recordemos que el martes pasado contamos con la presencia del doctor Humberto Persano, director de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dio un panorama bastante actualizado de lo que ha acontecido y viene aconteciendo en la población de niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires durante esta pandemia de COVID. De paso, les aviso que entrando en el Facebook de APA pueden verla, ya que se encuentra allí grabada en forma totalmente abierta y disponible. En el día de hoy, y siguiendo con la idea troncal de la actividad del departamento, centrada en lo que hemos llamado límites, fronteras y confines del psicoanálisis de bebés, niños y adolescentes, hoy, prevención, acción e interacción, nos dedicaremos nuevamente a seguir abordando un tema apasionante como es la estructuración psíquica temprana. ¿Por qué la estructuración psíquica temprana? Ya tuvimos la presencia del profesor Bernard Goltz desde París y hoy tenemos a la doctora Clara Yechman desde Buenos Aires. Dos miradas, dos continentes, dos fronteras, Europa y Latinoamérica. Consideramos de suma importancia la revisión crítica desde el punto de vista psicoanalítico de la estructuración psíquica temprana, como uno de los ejes trascendentales para entender sus implicancias en la génesis de las diversas conformaciones psicopatológicas y poder acceder así a la potencialidad plena que tiene la especificidad de nuestra herramienta, el psicoanálisis de bebés, niños y adolescentes, en terrenos tan importantes como son la prevención, la acción y la interacción. Clara nos va a presentar hoy su trabajo titulado Asimetría y bidireccionalidad en el abordaje del lugar del otro humano en la estructuración temprana y sus implicancias en la clínica en primera infancia. Cada teoría psicoanalítica tiene un modelo de la mente. Me hace acordar, hace un tiempo había, ya por aquel entonces, un libro editado por Arnold Rothstein que se llamaba Models of the Mind, y ahí se ve bien cómo cada modelo deriva de cómo se describe el desarrollo psíquico temprano, y eso va a determinar cómo el analista se va a aproximar a su trabajo clínico. Clara nos presentará su modelo, de cómo piensa ella este proceso, dando importancia al lugar fundacional que tiene el otro humano en la constitución psíquica del sujeto. Un proceso en el cual Clara desarrollará las articulaciones entre las conceptualizaciones de asimetría y bidireccionalidad. Un modelo que estará al servicio de poder estudiar y profundizar la relación entre intersubjetividad y subjetivación, teniendo en cuenta los modelos epocales que atraviesen estos procesos. Un modelo que permitirá estar al servicio de la detección de aquellos indicadores de sufrimiento infantil temprano, de su estudio en su fina microscopía y poder así relacionarlos con las potenciales obstrucciones en los procesos de desarrollo psicoemocional. Esto permitirá poder ponerlos a jugar para el desempeño de estrategias de diagnóstico que, por supuesto, no rotulen con una etiqueta, pero que sí permitan una mejor comprensión al servicio del desarrollo de intervenciones con perspectivas de prevención, acción e interacción intra e interdisciplinaria. Así que bueno, para mí es un gran placer, Clara, tenerte hoy acá. Es un gusto enorme. Así que bueno, los voy a dejar entonces ahora con
una de los integrantes del equipo, la licenciada Patricia Sachs, que bueno, es integrante del departamento, que nos va a presentar a la doctora Clara Sheckman. Vamos a empezar luego con la presentación, para que una vez finalizada la presentación de Clara, vamos a poder acceder a la disertación que vaya surgiendo del diálogo y las preguntas que se vayan generando con todos ustedes. Nuevamente, Clara, un honor, muchísimas gracias por tenerte acá y adelante. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder coordinar esta actividad. Gracias, Clara, por tu presencia, por tu presencia virtual. Yo voy a hacer una breve presentación porque la trayectoria de la doctora Clara Sheckman, tanto a nivel nacional como internacional, es muy extensa, así que voy a hacer una síntesis. La doctora Clara Sheckman es licenciada y doctora en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de APA, de FEPAL y de IPA, profesora regular de la primera práctica de investigación en primera infancia de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, titulada, y que esto, digamos, va a ser, creo, desarrollado en tu disertación, de la investigación a la clínica y a la prevención. Es profesora titular de Psicología Clínica de Niños y Adolescentes de la Universidad de Belgrano y miembro fundador de SAPI, que es la Sociedad Argentina de Primera Infancia. Como ya comentó el título Fernando Gómez, pasamos, Clara, a tu disertación. Después podemos debatir, intercambiar ideas. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, Patricia, Fernando, por la invitación, Nora, por hacernos la presentación de Bernard Goltz también, porque parte de lo que voy a hablar, un poco era la consigna, voy a retomar algunas cosas de las que también Bernard, un poco en este modelo, que bueno, yo no lo pensaba modelo, pero Fernando me anticipó a construir un modelo que va a ser heterogéneo y que por ahí es interesante desde el punto de vista epistemológico, porque cuando uno hace una articulación entre distintos enfoques teóricos, corremos el riesgo de que te digan que es un patchwork, y entonces acá el tema del pluralismo teórico, yo hago un esfuerzo epistemológico de por ahí relacionarlos en una relación conceptual que toma distintos aspectos y que, bueno, eso es parte del trabajo que vengo haciendo en todos estos años. Así que, esperen un segundo que voy a compartir pantalla, y un poco quería pasar, bueno, este es el equipo de investigación de la práctica de la facultad, este es el equipo de investigación que ha tenido subsidios de la IPA y de la Universidad de Buenos Aires y que seguimos trabajando, que marca esta tensión entre la investigación y el psicoanálisis, que es parte de lo que me convoca a ir presentando con ustedes y a discutir con todos ustedes. Bueno, vamos a arrancar del punto de esperen un poquito porque no veo muy bien y voy a ver si puedo sacar esto. Ahí está. La vulnerabilidad en infancia. ¿Cómo arranca todo esto? Esta idea del cachorro humano inmaduro. Y vulnerabilidad viene de vulnus y alude a la fragilidad o posibilidad de ser dañado. Y yo creo que este punto para mí es una marca del humano en el desvalimiento originario, en el concepto de cachorro, prematurez, y la vulnerabilidad psíquica que tenemos durante toda la vida. Digamos que vamos a ver cómo en la infancia se puede construir algo para de alguna manera cercar esa capacidad de ser dañado. La subjetividad del adulto, entonces, antecede a la subjetividad del niño, y un poco la idea es este giro del paradigma más endogenista del segundo Freud, donde a partir de 1920 plantea el tema de un ello como reservorio pulsional y una idea de como una pulsión endógenamente constituida, hacia un paradigma que hace anteceder inclusive la pulsión y el inconsciente en el otro humano, que sería desde Lacan, Laplanche y Sylvia Bleichmer, que son los autores que voy a trabajar hoy, y que pone en juego el concepto de intersubjetividad e interacción, que lo
planteo desde los aportes de Bernard Goltz, de Milce Dio Bleichmar, Daniel Stern y Eduard Tronick. La discrepancia entre una parte del psiquismo que evoluciona con el crecimiento y funciona en un nivel maduro y una parte del psiquismo que permanece con modos primitivos de funcionamiento y de comprensión es quizás el aporte más original a la salud mental del enfoque evolutivo en psicoanálisis. Esto lo plantea Fonagy, y hoy que estamos con el tema de cómo definir lo infantil, tengo varias definiciones, pero esta podría ser una de ellas. Las claves de la presentación de hoy es un poco lo que planteó Fernando, el lugar fundacional y las teorías que trabajan sobre intersubjetividad, subjetivación y entre asimetría y bidireccionalidad, esa sería la parte teórica. Después voy a nombrar algunos indicadores de sufrimiento infantil temprano y relacionarlos con las potencialidades de obstrucción del desarrollo y algo sobre clínica. Diagnósticos con sensibilidad evolutiva y qué tipo de intervenciones podemos pensar en la primera infancia. Bueno, esto es desde Bernard, designa la intersubjetividad como la vivencia profunda que nos hace sentir, que uno y el otro hacen dos. Comprender los mecanismos íntimos, que son los cimientos de este fenómeno, es un desafío de la clínica con infantes. También hay una transformación mutua entre el adulto y el infante que va llevando un progresivo proceso de diferenciación extrapsíquica, esto que nos planteó la vez pasada, desde la indiferenciación a la diferenciación, que permite a cada uno vivirse como separado. Se juega en el campo de la realidad externa y en el registro interpersonal, cómo se logra esta idea de ubicar al otro como alguien para mí y yo como alguien para el otro, que después lo va a retomar. Mientras que la subjetivación permite al niño vivirse como persona entera, capaz de verse a sí mismo en primera persona y de pensar al otro como un individuo capaz de sentirse a sí mismo como un sujeto distinto. Se juega en el registro interpsíquico, tenemos acá la identidad, las identificaciones y cómo esto está atravesado por la estructuración consciente, preconsciente, inconsciente. Acá ya ven que parte de lo que voy a ver es qué se trabaja desde el punto de vista intrapsíquico y qué se trabaja desde el punto de vista vincular o intersubjetivo. Goltz sostiene una tópica que va de lo interpersonal a lo intrapsíquico, o sea que el 2 antecede al 1. Lo interpersonal implica considerar que para el bebé no existe una representación de sí mismo que no sea en interacción con el otro. Y no hay representación del otro que no sea una representación del otro en interacción consigo mismo. O sea, esto que hemos hablado de una representación intrapsíquica del lazo. Y aquí voy a también diferenciar entre algunos conceptos más metapsicológicos de autores como Sylvia Bleichmar o Laplanche y conceptos que toman más la intersubjetividad, como si fueran distintas aristas de un mismo problema. El tema es, nuestro objeto de estudio es el infante, y me gusta cómo Fernando está presentando al equipo de bebés, niños y adolescentes, porque también el trabajo con bebés hoy requiere nuevos conocimientos que los psicoanalistas tenemos en potencia en realidad, pero que marca un abordaje un poco diferente de lo que pensábamos clásicamente la clínica de niños. Entonces creo que esta idea de darle un lugar a los bebés y también al modo de trabajar tempranamente con los bebés. Piensen que hay muchas derivaciones que no se han hecho porque los analistas no derivaban a un analista a un niño que no habla. Hoy ya sabemos que no hace falta el lenguaje verbal para trabajar psicoanalíticamente con un bebé o con un niño autista o con un niño que carece de lenguaje, que tenemos otros lenguajes que también tienen que ver con la estructuración consciente, inconsciente, preconsciente y que, bueno, son parte de lo que estamos tratando de dilucidar en nuestros trabajos. Entonces, la instauración del aparato psíquico se juega en la interfaz entre lo interpersonal y lo intrapsíquico. Y acá vamos a tomar esta idea de la metáfora de la araña que nos comentó Bernard la vez pasada, que es estos hilos que hacen a separarse sin desgarrarse. Es la condición de que el niño podrá avanzar hacia la palabra reconociendo la existencia del otro y la suya propia como separadas, pero no radicalmente clivadas. Entonces, la separación
con los desgarros mínimos. Y esto lo vemos también en todos los momentos de desgarro, especialmente en la adolescencia, que se produce un desgarrón desde las figuras parentales. Y otro tema que me interesa es el tema de los duelos. No hay progreso que pueda ser creativo sin ser también defensivo frente a un alejamiento, a la pérdida de un objeto primario por los duelos de crecimiento, y no solo la pérdida propia del niño, pero también lo que le hace perder al adulto del lugar que ocupaba el niño cuando va creciendo. Bernard dice, todos los crecimientos son tristes, es una frase que me gusta mucho también. Bueno, acá vamos a entrar un poco más en lo que trabajamos en nuestras investigaciones, que es una superposición entre teorías que toman la asimetría adulto-niño, en donde se ubica la estructuración psíquica terminada del niño y el infante en constitución, que marcaría el trabajo entre lo intrapsíquico del niño y de los adultos y de la pareja parental como una unidad separada, y la bidireccionalidad, que es la transformación mutua entre el adulto y el niño, y las teorías que ponen el acento en ese aspecto y en alguna preconstitución del niño como iniciador de la interacción y no tan pasivo frente al psiquismo del adulto como plantean algunas teorías. Entonces vamos a ver un poco de esas teorías que ven un poco al infante con esas condiciones y capacidades. Desde el punto de vista de la simetría, elegí, porque sería larguísimo, ¿no? Tomar el tema del estadio del espejo de Lacan, del deseo de los padres, del fantasma de los padres, de la teoría de la seducción, con los conceptos de implantación, intromisión y represión originaria, y algo sobre el narcisismo parental desde Marilú Pelento y Silvia Blechman. Y, perdón, pero y bidireccionalidad, que las quiero nombrar también, ahí vamos a ver el gesto espontáneo, Winnicott, y cómo ve el espejo Winnicott, los conceptos de no integración, integración, desintegración, vamos a verlos un poco más, y los trabajos de Stern y Bernard Gold sobre la interafectividad, la intersubjetividad, el modo de estar con. Y otro planteo que hace Dio Blechman, que me interesa mucho, que es esta actividad del sistema sensual sexual y supresión de la represión que sucede en los primeros tiempos de la vida, que hace que la madre esté mucho más atenta y tenga mucha más tolerancia a los olores, al contacto piel a piel, al cansancio en un primer momento. Entonces, esta idea de que hay algo que activa el bebé, que hace suprimir cierta represión en la madre para el acceso a la intersubjetividad. Y de ahí al autoerotismo, que eso lo voy a trabajar un poco más. Y con Tronick, que es con quien trabajamos en la interacción a través del estudio de videos y de codificación de videos, el tema de regulación diádica, autorregulación y desregulación. Vamos a ver que vamos a llegar de todo esto. Pero bueno, vamos primero al estadio del espejo, que es un poco ya conocido, esta idea de la alienación en la imagen del otro, las posiciones del niño de Eric Laurent, el niño como falo, el niño como síntoma o el niño como objeto del fantasma parental. Me voy a detener un poquito más en la teoría de la seducción de Laplanche, donde plantea la idea de implantación como la acción sexualizante de los cuidadores adultos sobre el cuerpo del infans. Esta implantación de significantes parentales que se inscriben en la dermis psicofisiológica de un sujeto cuya instancia inconsciente aún no es tan definida, constituyen un traumatismo necesario. Acá vemos que Laplanche une el significante con el cuerpo. El discurso entra al cuerpo como una instancia en un inconsciente que aún no está diferenciado. Después esto lo vamos a ver un poquito más en Blechman. Y acá ya entraría la sensorialidad en la metapsicología, digamos. Hay algo donde plantea profundamente cómo se inscribe el deseo del otro, la sexualización, la acción sobre el cuerpo en esa dermis. Y la intromisión sería una acción sexualizada excesiva para la capacidad de metabolización del infans. Es un exceso proveniente del adulto por las fallas en su propia represión de la sexualidad infantil, o sea, una sobrecarga innecesaria e intromisionante. Y acá Laplanche dice algo interesante, que es la implantación es envolvente, continente,
mientras, aunque es de una alta excitación, mientras que la intromisión es potencialmente intrusiva y está focalizada en las zonas erógenas. Y acá este es un punto muy fuerte porque ahí tenemos mucho trabajo sobre indicadores de abuso sexual infantil, se ve abuso sexual por todos lados, hay no porque haya porque ahora se detecta, se denuncia, y eso es muy importante, pero también se sobredetermina y se criminaliza un poco excesivamente a mi gusto. Estoy viendo en algunos casos que me están comentando colegas también, un exceso de no diferenciar justamente entre el contacto corporal sexualizante necesario entre los adultos y el niño. Ya lo marca la teoría del apego, el tema del colecho, el tema de un montón de aliento hacia una relación corporal padres e hijos, y sin embargo, ¿dónde estaría lo intromisionante? Lo intromisionante está en el exceso, en los abusos, en los orificios y en el deseo de los padres, que tendría que estar atravesado por la represión de su propia sexualidad infantil, que haría que esta sea una energía sublimada y que pase de la corriente sensual a la corriente tierna. Entonces, las acciones sobre el cuerpo del niño, si están a predominio de la ternura, son envolventes, son una violencia necesaria, mientras que lo intromisionante estaría o del lado de la sobrecarga representacional, que eso puede ser producto de cuadros psicopatológicos, como la psicosis, donde hay un exceso de discurso, un exceso de sobrecarga representacional sobre el cuerpo del niño, y o el abuso propiamente dicho, digamos, que ahí sería también algo a diferenciar en este punto. Y bueno, y entonces, y otro punto interesante que quería descartar es que no hay un efecto directo entre el mensaje inconsciente de los padres y la inscripción psíquica en el niño. Es decir, no es que este fantasma parental va directo al niño, no es homotésico en la estructura de partida de los padres a lo que encontramos en el niño, sino que hay que escuchar el deseo de los padres por un lado y aquello que se inscribió en el niño, que no es estrictamente eso, sino que es la inscripción de los padres activa en el interior de la psique y ataca al niño desde adentro, provocando a veces ansiedades persecutorias, que ya son propias del niño. Y eso implicaría que hay que trabajarlo intrapsíquicamente con el niño, porque ya son sus propias ansiedades persecutorias ya instaladas, a diferencia de aquello que es una reacción frente a la intromisión del adulto. Y esta es otra de las complejidades que tenemos en la clínica de bebés y de niños pequeños. Bueno, el otro punto es el tema de Silvia Bleichmar, que plantea la sexualidad infantil, que son dos sexualidades diferentes, una proveniente del adulto, siempre frustra, y otra que tiene que ver con la propia estructuración psíquica del niño, que en la adolescencia encuentra el campo lleno de fantasmas parentales, pero que es de otro orden de la sexualidad. Y esto marcaría también un conmutador entre la relación adulto-niño, en donde la madre transforma la energía somática del niño por las vías de lo sexual. Es decir, la madre satisface autoconservativamente las necesidades de hambre del niño, pero desde su sexualidad infantil reprimida y sublimada. Entonces, esas líneas de lo sexual van a producir el clivaje del aparato psíquico, y esta sensación que desde el inconsciente la madre liga, excita, y esto van a ver que después tiene que ver con los que dicen los que trabajan en interacciones, pero desde el yo liga. Entonces hay dos movimientos heterogéneos, uno libidinal y otro de ligazón y de rehusamiento del exceso. Todo lo que estamos planteando es que hay una libidinización necesaria, que es importante que sea rica e intensa, y que lo excesivo es traumático. ¿Y cómo encontrar el camino? Bueno, eso es un poco las problemáticas de primera infancia. Y el tema y por eso el autoerotismo es organizador en ese sentido de un primer momento de diferenciación entre el sujeto y el otro.
Y ella plantea el concepto de represión originaria, que también me gustaría darle unas palabras, que es una vuelta del concepto de Laplanche, porque plantea un primer tiempo pasivo, y ahí tenemos algunas diferencias entre si el primer tiempo de la pulsión es activo o pasivo, más que de la pulsión es de la constitución psíquica en todo caso, que es pasivo porque se le implantan los significantes enigmáticos conocidos por la madre misma, sin que sean aún reprimidos. O sea, hay algo vivencial que vivencia el precario psiquismo en constitución, que sería lo arcaico, que tiene que ver en la Carta 52 con el signo perceptivo, y que es anterior a poder ser clasificado como interno-externo. En el segundo tiempo, Silvia habla de la represión originaria. Esto implica que ahí se fijan los contenidos al inconsciente, se funda el placer-displacer, aparece esa primera diferenciación, placer-displacer, que va a dar origen al inconsciente. Y ahí entonces aparece la representación cosa, o sea, lo originario es aquello que va a dar origen a un inconsciente fundado desde la represión de la madre de su propia sexualidad infantil, que va a llevar que en los cuidados sexualizantes se pueda diferenciar interno-externo, yo-no yo, y placer-displacer, y el bebé entonces pueda huir de lo displacentero y disfrutar de lo placentero, cosa que según Freud en 1930 es algo que tiene un potencial psicopatológico si esta discriminación no se da. A partir de la represión originaria, entonces se separa el consciente-inconsciente y esos contenidos arcaicos quedan sepultados y no pueden ser recuperados, porque lo arcaico no hay un núcleo arcaico que no es retranscripto al sistema inconsciente. A partir de la inscripción en el sistema inconsciente, ahí tenemos las retranscripciones al sistema preconsciente, etcétera, y ahí ya hay una relación más de sentido, más metafórica, entre las distintas representaciones que ingresan en el aparato psíquico. ¿Por qué esto es importante? Porque hay algo que puede ser evocado en el análisis y hay algo que no es evocado, que por ahí puede aparecer quizás en lo que algunos hablan de embodiment, de esas imágenes, o lo que también después, vamos a ver, Goltz habló de lazo, que es anterior a la representación del objeto. Es el lazo, pero acá con una impronta pulsional, en lo que agrega Bleichmark. A mí me parece importante porque la impronta pulsional hace que eso sea disruptivo y en cualquier momento de la vida pueda obligar al aparato psíquico a reorganizarse y a reconstituirse. Bueno, esto es muy profundo y supongo que dará para un trabajo específico sobre esto, pero bueno, espero que pueda entrar dentro de la cantidad de cosas que vamos a ver hoy y que podamos seguir articulándolas. Bueno, después vamos al tema del narcisismo, que ahí tenemos el narcisismo, ser su majestad del bebé. Marilu Pelento dice que hay niños que nunca le nacen a los padres, siempre son mendigos porque tienen que hacer un esfuerzo para nacerle al narcisismo de los padres porque no ocupan ningún lugar, y esto es realmente una situación muy dolorosa, muy deficitaria. Bleichmann habla de narcisismo trasvasante, es esta idea de ceder una parte de sí mismo que deviene ajena. Entonces hay una cesión y una aceptación de la alteridad del otro en ese mismo movimiento. Son movimientos dialécticos que hablan de la complejidad de este tema del narcisismo. Y Laplanche dice algo muy interesante, que dice que esa primera integridad precaria que arma el bebé, esa primera unificación de sí mismo, tiene la capacidad, muestra la capacidad de ser herido. Es decir, que el narcisismo que incluye en sí mismo la posibilidad de ser herido y puede ser trabajada esa herida en esas primeras relaciones tempranas con los progenitores, en mi opinión, marcaría un narcisismo que estaría en mejores condiciones de absorber los duelos y las pérdidas, que tenga esa inclusión de la capacidad de la posibilidad de ser herido. Y que él dice que es el antecedente del complejo de castración. Tengo otro trabajo con respecto al Edipo que marcaría que entonces la dificultad de asumir la castración
tendría que ver con esta proclividad a un narcisismo excesivamente sensible a ser herido, a que la vulnerabilidad aparezca en cualquier momento. Y un narcisismo que puede incluir esa posibilidad de ser herido y la tiene elaborada, a lo mejor estaría más disponible para las distintas angustias de castración. El segundo momento de narcisismo es el destronamiento de su majestad del bebé, como el nacimiento de un hermanito, un divorcio, cambios en la vida, le hacen que el bebé pierda ese lugar. Y ahí yo a veces planteo que depende cuál es el colchón o el sostén a la pérdida narcisista que el ambiente le provee al niño pequeño. Tenemos un niñito de 3 años que cuando tuvo un hermanito, como me decía una paciente, de pronto me devino grande. Me devino grande y entonces estaba todo el tiempo ansiosa porque le pegaba al hermanito, entonces lo retábamos mucho y el chico lloraba mucho y de pronto no se dan cuenta que él es también chiquito, que él también sintió la pérdida de tener ese lugar frente al hermanito. Y ahí muchas veces en el nacimiento de un hermanito y con este modo de tramitación del destronamiento narcisista, deja heridas hacia toda la estructura, ¿no? Y esta sensibilidad de pesquisar cómo acompañar al niño en los duelos narcisistas, tanto el destete, el control de esfínteres, nacimiento de un hermanito, bueno, son momentos de alta vulnerabilidad donde esta posibilidad de ser herido aparece todo el tiempo y ahí el acompañamiento de los adultos, de los padres sostenedores, de los terapeutas en los casos que estemos, me parece fundamental tomarlo desde esa perspectiva. Bueno, bidireccionalidad entonces, acá serían las perspectivas que plantean más la transformación mutua. No se o sea, es todo seguido y después las preguntas al final, entiendo, ¿no? Si hay alguna pregunta, por ahí se puede interrumpir. Bueno, Winnicott plantea justamente una diferencia con Lacan con respecto al estadio del espejo. Dice que no está de acuerdo es decir, que hay algo en el estadio del espejo, pero dice, en el bebé hay un gesto espontáneo, hay algo primero donde él se dirige a la madre, y que en realidad lo que la madre le devuelve, la mirada en el espejo que le devuelve la madre, es lo que ve en él. Si el espejo es algo que se mira, no devuelve nada. El espejo tiene que ser algo dentro de lo cual uno se mira. Y aquí yo creo que está en Winnicott esta idea de un self precario que debe ser pesquisado por el otro, ese gesto espontáneo, algo propio que trae el bebé, que es bidireccional desde ese punto de vista. Y después, cuando habla de no integración, integración, desintegración, donde plantea justamente que la desintegración es el caos, es la reacción de caos frente a la falla del yo auxiliar, que eso es muy interesante porque hoy una de las mayores consultas que tenemos en primera infancia son los berrinches, es el caos. Entonces una cosa es un berrinche que resuena a las angustias arcaicas que planteaba Winnicott de caer interminablemente, de no habitar el propio cuerpo, etcétera, y eso marcaría un berrinche que marcaría un berrinche difícil de contener, y ahí tendríamos que estar pensando en algo del estructural para trabajar con un niño, de los berrinches que tienen que ver con la manipulación del otro frente a la separación, que son modos de dominar al otro, pero que son trabajables en la interacción y que no duran mucho tiempo. El tema de cuánto dura un berrinche para mí es uno de los indicadores en ese sentido, aunque me adelanté al punto de sufrimiento infantil, pero bueno, lo tomo por el tema del caos que plantea Winnicott con la desintegración. Y ahora vamos a ver entonces algunas ideas de Stern y de Goltz. Stern es un autor, no sé si muchos lo conocen, es un psicoanalista, pero en realidad junto con Edward Tronick, con quien nosotros trabajamos después en el tema de la observación y del trabajo con videos, armaron un grupo que se llamó Process of Change Group. Este grupo trató de unir psicoanalistas con investigadores, en donde a partir de resultados de investigaciones empíricas
de investigaciones basadas en microanálisis de videos, que es un poco lo que hacemos nosotros, empezaron a inferir sobre la teoría, sobre las teorías de la constitución temprana y sobre los modos de abordaje temprano. Staron era el psicoanalista y Tronick el investigador, pero después estuvieron peleando y cada uno quiso ser psicoanalista, bueno, nada, terminó un poco peleada la cosa, pero hicieron algo, me parece importante, también mostraron que juntar gente con un objetivo muy loable a veces tampoco sirve y los narcisismos hacen que todo también se corte, pero tuvieron bastantes años de productividad y que fueron interesantes. Y entonces esta idea que él plantea, que es el modo de estar con, que yo creo que es similar a lo que planteaba Bernard con el concepto de lazo. De hecho, él es un gran lector de Daniel Stern y toma esta idea de lazo, que es la experiencia interactiva temprana, que es una internalización de vivencias con el otro significativo que se integran a la memoria episódica relacional. Es un patrón de repetidas gratificaciones interpersonales de transformación de los estados emocionales negativos en positivos, y que esto es sin conciencia por parte del infante. Acá ven que esto de lo que veíamos como arcaico desde el punto de vista de la teoría pulsional, acá está como la experiencia interactiva introyectada, más a nivel de la sensorialidad. Lo mismo el conocimiento relacional implícito, que sería un afectivo e interactivo como cognitivo, que son representaciones procedimentales, lo llaman memoria procedimental, una memoria que es casi como aprender a andar en bicicleta, es algo que está inscripto, pero no está atravesado por el lenguaje. Ni siquiera podría ser evocado ni codificado simbólicamente, pero tiene una influencia en el modo de estar con. Yo hago una superposición entre lo sensorial y esta intersensorialidad e interafectividad y lo que planteamos desde el punto de vista de la estructuración psíquica, tomando en cuenta la teoría pulsional. No es un inconsciente excluido, ni es defensivamente de la conciencia, es decir, es escindido o reprimido. Lo mismo el concepto de, y ver cómo estamos con el tiempo, porque ¿hasta qué hora tenemos tiempo? Unos minutos más, si te parece, claro. Vale, bueno, 10 minutos más podríamos tomarnos, ¿no? Ok, sí. Bueno, porque quería calcular entonces, sí, está bien, con 10 minutos. Dejamos entonces un tiempo para que puedan intervenir los oyentes también con preguntas. Perfecto. Bueno, y ahí está el concepto de entonamiento afectivo, que también es un concepto que usamos muchos, que es que a diferencia de Piaget, dice que se da entre los 9 y 18 meses, que dice que el bebé no imita la conducta del otro. Esto lo escribió mucho antes de las neuronas espejo, que en realidad entona, sube y baja un tono, no repite exactamente igual. Es una mezcla entre imitación y entonamiento, en donde en el entonamiento hay un coro y hay una musicalidad. Todo esto tiene que ver con la prosodia del lenguaje, la musicalidad del lenguaje, algo del lenguaje maternal, el mamanés, el maderés, que va más allá del contenido del lenguaje. Y es una co-creación de estados afectivos mutuamente sorprendentes, como que hay sorpresa, hay elevación de tono, y ahí es donde se produce la conexión. Y lo importante es cuánto confluyen el bebé y el adulto. La experiencia representada, entramada en el lenguaje, amplía la complejidad de la experiencia vivenciada en el interior del vínculo, porque cuando Stern habla de que después sí hay un sí mismo verbal de 18 a 24 meses, dice, eso no recapitula toda la experiencia vivencial. Es decir, cuando el chico accede a un sí mismo verbal, recapitula las experiencias anteriores del entonamiento y del sí mismo subjetivo, etcétera, pero no es completo, porque eso lo agrego yo, porque obviamente las reglas del lenguaje tienen que ver con el lugar en el discurso, con la interafectividad y con los significantes anclados al cuerpo y al otro, con el lapsus, con la estructura misma del lenguaje. Entonces, obviamente, son otras reglas las del lenguaje que no recubriría todo lo que pasa con el cuerpo, como tampoco
en el esquema, en la estratificación sucesiva de la Carta 52, no todo recubre el signo perceptivo arcaico, hay algo que queda perdido. Entonces acá de vuelta, ¿qué sería? Una articulación entre sensorialidad, afectividad, pulsionalidad y discurso. Y acá está la relación, bueno, entre interafectividad e intersensorialidad que nos plantea Goltz en relación a la comunicación analógica, afectiva y la digital, que tiene que ver con el significante y cómo se va articulando en el lenguaje. Y un punto interesante que también plantea Bernard es este tema de la atracción consensual máxima que nos contó, ese conjunto sensorial que es interactivo, es fundante, y que cada vez se vuelve a trabajar, no está logrado de una vez y para siempre. Y eso muestra que el amamantamiento en el humano no es una experiencia natural, sino todos los bebés se prenderían de entrada al pecho. Y ya sabemos todos los conflictos que hay en el amamantamiento, y no solo en las madres primerizas, pero más en las madres primerizas, porque están construyendo su modo de consensuar toda la experiencia del amamantamiento, que, como nos decía Mills, hay represión de los olores, de la relación con el cuerpo, de la voz de la madre, es un conjunto enorme que hace que los flujos sensoriales puedan integrarse y que el adulto es un sincronizador de los flujos sensoriales del infante. Para eso tiene que haber una predisposición genética en los niños para esa intersensorialidad e interafectividad. Lo que plantea Bernard es que lo que sí se ha encontrado en niños autistas, que esos flujos sensoriales son a lo mejor demasiado cerrados, esos canales intersensoriales dificultan esa función sincronizante parental del encuentro, y que eso a veces, bueno, trae dificultades en la vinculación y en la indiferenciación y diferenciación, en los dos procesos que tenemos tempranos. Entonces pasa del lazo primitivo a la relación, y esto es muy lindo que nos dijo Bernard la vez pasada, que la representación del hilo antecede a la figuración del carretel, o sea, el lazo antecede a la representación del objeto. Y nos habla de islotes de intersubjetividad que van a ir ampliándose y que son frente a probables momentos de indiferenciación. Y acá hay algo interesante, esta pregunta que se hace el bebé: ¿está mi madre como estaba habitualmente? Y esto que plantea Bernard, que el acceso a la intersubjetividad y al lenguaje implica un duelo por el objeto primario indiferenciado que fue parte de mí, y que siempre hay una violencia intersubjetiva, que es importante que no se transforme en destructividad, que esto me parece que es como trabajamos en la no idealización del vínculo temprano madre-bebé, en el no vínculo perfecto, lo suficientemente bueno es más malo que bueno, que es esta idea de desencuentros y encuentros. Y otro temita es el de la regulación afectiva, que voy a hacer muy breve, en esta idea de el afecto es una impresión, y que primero se pensó que estaba integrado con la racionalidad como Aristóteles, Descartes, y tuvimos años de el racionalismo cartesiano que hacía disociar el afecto, y ahora Damasio demostró que, como dice el psicoanálisis, el afecto está íntimamente relacionado con la racionalidad, con la estructura cognitiva. Es la capacidad de mantener una óptima activación del sistema nervioso, y el adulto le propone un andamiaje regulatorio al bebé. Hay una co-construcción de un sistema de regulación mutua, del cual, y ahí tenemos esa bidireccionalidad de transformación permanente, y la ampliación del afecto es fundamental no es que, y acá sí nos diferenciamos entre el principio del placer, es la disminución de la cantidad de excitación. Sí, de la cantidad de excitación perturbadora, pero no de la interafectividad e intersensorialidad, o sea, cuánta ampliación del afecto es posible, y bueno, la cantidad de afecto que puede ser regulado en la diada. Lo que es fundamentalmente ver, y eso lo tenemos en los videos que no puedo mostrar, porque bueno, por confidencialidad, cómo los bebés están atentos, y si el afecto es bidireccional, se amplían y se van acercando y mirando a la madre cada vez más, o si se van replegando, pestañeando, moviendo la carita y mostrando que eso es demasiado, y armando defensas. Ese es el punto central que quisiera plantear, que es frente a esta dificultad de autorregulación, se produce una defensa.
Entonces el bebé trabaja sobre la expansión de afecto transformándola bidireccionalmente. Y entonces la autorregulación sería el modo en el cual el bebé construye, o sea, muestra, se chupa el dedo, le marca a la madre cuánto quisiera vincularse, y esto ligado a un concepto de autoerotismo, que es a partir de una presencia libidinal del otro y una representación de la ausencia en presencia, construye una envoltura psíquica. Esa envoltura psíquica es reguladora y permitirá utilizar recursos de autorregulación. Si falla esa transformación mutua, en lugar de autorregulación tenemos retraimiento o corazas defensivas, o bebés que tienen un juguete en la mano, un objeto en la mano y no pueden conectarse con nadie porque están todo el tiempo mirando el juguete. Una cosa es tener un objeto, un osito transicional, un osito o algo que acompaña, y otra cosa es un objeto que protege de la invasión interna y externa. Ahí es donde serían los puntos que vamos a ver como sufrimiento psíquico. Entonces, la inundación pulsional no ligada por el adulto, intromisión sexual exterior intrusiva, discriminación interno-externo o clivaje defensivo. Y riesgo psíquico, autorregulación y autoerotismo ligador o retraimiento. Y la desregulación sería un poco lo que planteé la vez pasada, la falla del adulto de regular, y eso se da cuando la presencia del otro es desvitalizada. Acá Tronic hizo una investigación interesante respecto de los efectos de la depresión materna y encontró que las madres deprimidas intrusivas llevaban a que los bebés estuvieran desregulados, mientras que las retraídas hacían que el bebé estuviera retraído. Entonces las intrusivas en el fondo son más saludables porque el bebé se queja y alguien va a escucharlo. En cambio, las deprivadas pueden llevar a deprivación de bebés y tenemos esos déficits narcisistas de niños mendigos que nos comentó Marilu. Bueno, algunas palabras sobre cuáles serían los signos de sufrimiento psíquico. De eso ha trabajado mucho Nora. Está justamente un capítulo en el nuevo libro que estamos armando que ha escrito sobre el tema de los signos de sufrimiento psíquico, que son que testimonian un desequilibrio entre el bebé y su entorno, y es importante entre retardos del desarrollo y aspectos de la sensorialidad que por ahí tendrán que ver con la psicomotricidad, con el tono muscular, que allí hace falta un abordaje interdisciplinario, o pesquisar si aquello que vemos de desconexión de un niño, de retracción, inclusive del tono muscular, tiene más que ver con la vincularidad. Entonces es importante, o lo mismo, un retraso en el lenguaje. Si tiene que ver con la vincularidad, primero tiene que trabajar el analista y después el psicomotricista o simultáneamente. Pero yo creo que nuestra especificidad en la primera infancia, que la vincularidad la tenemos que trabajar los analistas, porque no podemos trabajar sobre el vínculo y la interacción solamente, sino tenemos que trabajar el fantasma parental, lo intrapsíquico de los padres, cómo eso va, cómo lo intrapsíquico está trabajando en el bebé y produciendo fantasmas persecutorios, y eso va más allá de la interacción lúdica que puede trabajar un psicomotricista, un musicoterapeuta, etc. Entonces a mí me parece que el tema de entender que el prerequisito es la interafectividad y la intersensorialidad y el fantasma parental hace que los psicoanalistas tengamos un lugar central en el trabajo en primera infancia. Otros signos es los juguetes. Nosotros encontramos en la investigación que el niño usa los juguetes para intermediar en la relación con el otro. Solamente 2 de 48 bebés en una muestra normal se chupaban el dedo en la interacción madre-niño y no usaban los juguetes. Entonces ahí es también otro punto de retracción, es decir, si un niño no acepta los juguetes como modo de, a los 6 meses, que se chupa el juguete, que lo explora, que se acompaña con él y solo necesita la madre o su propio dedo, una parte de su cuerpo, algo de una cierta retracción podemos estar pesquisando allí, y esto, bueno, es bueno poder trabajarlo. Y entonces, para terminar, lo de los berrinches ya lo dije, o sea, algunas de las cosas para pensar en la clínica. La amplificación del afecto por parte del analista, o sea que uno trabaja también con todo su ser, con toda la sensorialidad,
con el cuerpo, mantenerse en esa polisensorialidad resonando con el niño, con la prosodia, no solo con una interpretación, aunque a veces uno hace una interpretación a los padres en esa situación interactiva, pero más que nada es ser parte de la experiencia vivencial en la psicoterapia de padres, bebés o niños más grandes. Un lenguaje maternal, una participación en el juego, no orientar, no ponerse como modelo, no señalar, o sea, uno puede decir, bueno, ¿y ahí qué te dijo? Ahí vos le seguiste insistiendo, ¿qué pasó? Seguiste insistiendo y él te estaba pidiendo otra cosa, ¿qué estaba pidiendo? Y tratar de que eso no sea algo crítico, sino que lo estamos pensando juntos, ¿qué va pasando? ¿Qué te está pasando ahí? Y esto, bueno, por lo menos en mi experiencia ayuda mucho a generar una alianza con los padres en función de somos parte de este team que está tratando de ver qué le pasa a este bebé que no entendemos, a este bebé que no está funcionando como estábamos esperando, no sabemos leerlo, nos inquieta mucho. Bueno, acá estamos un poco ayudando a leer interactivamente y desde el fantasma de los padres la situación. Entonar y poner en palabras el estado afectivo, compartir el mundo interno del infante sin diferenciaciones demasiado violentas. Esto lo trabaja mucho Bernard, me parece muy interesante, especialmente con los niños graves o los niños autistas, que tienen un miedo catastrófico al vínculo. Entonces uno le puede decir al chico, no tengas miedo, no va a pasar nada, yo estoy acá, pero no estoy acá para atacarte, estoy acá para compartir esto, no te preocupes. Y por ahí eso sería algo que puede hacer un analista, digamos, porque puede pesquisar en qué momento esto está sucediendo, cuándo hay una angustia catastrófica. No hacer enunciados críticos, legitimar estados afectivos del niño, enlazar el estado con alguna situación que percibe que lo aqueja y no con la identidad del niño, no decir, porque los niños autistas hacen esto, los niños tanto, no, eso no me parece, sino singularizar qué podemos hacer con este niño que está haciendo aquí esto ahora que no podemos entender del todo. Relacionar subjetivamente el estado interno con la expresión afectiva, incluirnos en los intercambios vinculares, como activar el modo de estar con, en el cual se despliega un orden del mundo y las vivencias de aceptación o rechazo, el momento de la interacción, la disponibilidad emocional, las transformaciones, mediatizar entre los procesos de fusión y de separación y sostener el dolor de la separación, tanto para los niños como para los padres, y diferenciar estas defensas protectoras que ligan el exceso de objeto, ligan el exceso y diferenciar entre lo que son objetos acompañantes, un muñeco, un osito, etcétera, algo que es defensivo, pero una defensa necesaria para pasar al estado siguiente, una defensa que por ahí, un juguete que el chico lo tiene, pero por ahí se puede olvidar y hacer otra cosa. Si el chico no se puede olvidar nunca, lo tiene que llevar todo el tiempo, y si no lo tuviste en cada momento, y eso pasa demasiado tiempo, ahí ya es una defensa rígida, una coraza que tendríamos que pensar. Por eso los encuadres que planteamos son encuadres móviles, a veces vinculares, a veces solo con la pareja parental, a veces solo con los padres, con cada uno de los padres, y ahí de acuerdo a qué es lo que sentimos que va sucediendo allí como modo donde podemos avanzar en dilucidar qué un poquito está pasando. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias, Clara. Que no haya sido excesivo, pero excelente la presentación. Y bueno, Nora, ¿nos contás si hay algunas preguntas? Bueno, muchísimas gracias, Clara. Hay, felicitaciones, agradecimientos. Ezequiel Jaroslaski hace 2 preguntas. Dice, ¿la identidad de género se construye en esos primeros momentos de la vida desde el otro materno, a diferencia de la identidad sexual edípica que es posterior? Y la segunda pregunta, ¿cómo actúan los cambios sociales y de la cultura a través de la madre? La sombra hablada de Piero Lanier y el contrato narcisista serían formas de introducción de la cultura y lo social. Bueno, eso me parece que es muy amplio y siempre la cultura está desde cuánta mamadera se le da al niño, cuál es el ideal de amamantamiento en una cultura. Recuerden que hace 40 años
muchas mujeres se daban una inyección para no amamantar, porque parte del feminismo planteaba que el amamantamiento sería algo que aumentaría la diferenciación. Y el feminismo de esa época planteaba el no amamantamiento también. Así que, bueno, obviamente creo que la cultura está totalmente inmersa en esto. Y lo de la identidad de género, sí, yo sigo las líneas que plantean Emile Cedillo-Bleichmark, que ya planteó en los 80, con respecto a la asignación dada por otro, que también retoma Silvia Bleichmann en el tema de la identidad de género, en donde estaría el otro asignando al sexo biológico una identidad aceptable o no aceptable, deseada o no deseada, como un elemento princeps en el núcleo de la identidad de género. Y después un segundo momento de la identidad sexual que sí, tendría que ver con el sepultamiento del complejo de Edipo, bueno, con los modos en que pensamos la elección de objeto en ese sentido. No sé si hay algo más respecto de eso, pero sí, el género, dice también Laplanche, que antecede al sexo, porque la inscripción de la sexualidad en el sujeto es posterior a ser nominado como varón o mujer, y eso es identidad de género anterior a la identidad sexual. Okay. Bueno, sí, esa Nora, otra pregunta. ¿hay alguna otra pregunta? Estaba, lo que pasa es que creo que Clara se pasó a la pregunta siguiente, que era qué pasa cuando la identidad de género está dada por el otro materno y que no está de acuerdo con el cuerpo biológico, ¿no? Que era una pregunta. Bueno, sigan las felicitaciones para Clara. Después piden también que nos cuentes un poquito más acerca de las intervenciones y de la clínica que se están realizando en niños pequeños, o sea, en tu clínica, y también un poquito más el tema de la investigación y cuáles son los objetivos. Con respecto a la clínica, no podemos contar material clínico por un tema de confidencialidad, así que eso va a ser como un poco difícil, pero un poco esta idea es poder diferenciar el momento a momento de la interacción, la bidireccionalidad, las obstrucciones de la bidireccionalidad y aquellas que están influidas por el fantasma parental más fuertemente. Y esto el otro día justamente en una clase en la UBA con estudiantes que están en la materia nuestra, que se están recibiendo, yo planteaba que a veces el psicoanálisis requiere una formación importante. Para que uno pueda trabajar sobre el fantasma parental, necesita estar muy formado. Y ahora lo que está pasando es que mucha gente joven, por suerte, y lo veo muy, muy bueno, está trabajando en salitas, en el conurbano, en lugares donde hay muchas mamás y bebés, y a lo mejor esta modalidad de trabajo sobre la bidireccionalidad y sobre la interacción, que a lo mejor no es tan profundo desde el punto de vista psicoanalítico, porque requiere profesionales más formados que esos jóvenes que apenas se reciben, también pueden hacer mucho, porque en el modo de ampliar la afectividad, de incluirse en la díada, de ubicar los momentos de, por ejemplo, una de las cosas que hago mucho es, si están los papás y el niño, empiezo a jugar con los papás juegan entre sí, y jugamos entonces a hacer un intercambio de miradas y de encuentro entre el niño, dejando a los papás afuera. Y a veces con los papás dejando al niño afuera. O sea, este juego del tercero excluido, que plantea el psicoanálisis como sensación de soportar esa exclusión y la inclusión, eso, por ejemplo, en vivo, en el juego, es algo que funciona mucho. Hay mucho trabajo con niños que no hablan o que tenían bastantes retracciones. En ese punto, justamente, cuando el chico queda afuera, llama y empieza a pedir algo, y cuando estamos jugando con los perros, ahí aparece un lenguaje que por ahí el chico no tenía, porque desde esa demanda de un lugar aparece algo del lenguaje. Entonces, bueno, estas son algunas, no sé si esto sirve, pero estas son algunas de las cosas que por ahí trabajamos con gente joven que está mucho en territorio y que es muy necesaria la intervención temprana y que a veces no llegan a tener la formación psicoanalítica que tenemos nosotros. No sé qué opinan ustedes con respecto a esto, pero
es algo que a mí me parece que en nuestro país, con tanta desigualdad, tantas necesidades no satisfechas, tanta necesidad de trabajar sobre la primera infancia, a veces tenemos gente joven que se recibe de las facultades, que son muchas, y que por ahí puede estar preparados para hacer algún tipo de estos de trabajo que sería detectar y después tratar de derivar a los lugares que puedan derivar. Pero a veces no sucede. Entonces también tenemos parámetros muy ideales y una realidad muy poco ideal en muchos lugares, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Perdón, ¿no? Quería un poco, en función de lo que decías vos, Clara, en ese sentido me resonaba mucho en la cabeza esto último que vos decías, cuando uno lo toma un poco a Winnicott, ¿no? Cuando plantea el ambiente como el prerequisito, ¿no? para la construcción de la simbolización, ¿no? Que permite este pasaje de ese objeto primario de satisfacción pulsional a esos objetos de la cultura que favorecen los procesos sublimatorios. Y entonces ahí quería preguntarte cómo bueno, en función de tu investigación, ¿qué han podido observar ustedes en estos procesos, ¿no? Sobre todo en un momento tan particular como el que estamos atravesando de pandemias y de cuarentenas, ¿no? Donde justamente nos encontramos con un ambiente lleno de estresores y lleno de situaciones que justamente generan francas interferencias, ¿no? En esos procesos de sintonización afectiva, de ese, digamos, bueno, ¿no? de ese encuentro, ¿no? Y si, bueno, un poco qué es lo que pudieron observar ustedes en el campo de investigación, y si podríamos hipotetizar, bueno, a mí no me gusta mucho esto de, bueno, ¿no? Pero por lo menos podemos dejarlo como una pregunta, ¿no? Si es que un poco en el futuro podemos pensar de encontrarnos en la clínica, digamos, con chicos con francos problemas en el desarrollo de los procesos sublimatorios, o sea, la clínica en el consultorio, pensando de aquí a años adelante, ¿no? Pensando en estos ambientes, sobre todo como hablabas vos, ¿no? Sobre todo en lugares más carenciados, con más dificultades, ¿no? En algún futuro en nuestro consultorio nos encontraremos con una clínica. Ya nos encontramos, no sé si en un futuro, creo que ya nos encontramos. Lamentablemente nosotros no estamos, por ejemplo, yo vi muy pocos niños presenciales con un tema de edad, bueno, ahora recién me pude vacunar, vamos a ver qué es lo que... nosotros no pudimos seguir la investigación en la virtualidad, o sea, sí seguimos la investigación, pero con los videos que tenemos de antes, que son las diadas filmadas prepandemia. No pudimos filmar, no pudimos trabajar digamos, en nuevos proyectos. Es más, teníamos con Nora un proyecto para hacer en la guardería de la Facultad de Derecho con la Facultad de Psicología para hacer intervenciones tempranas con bebés en la facultad. Nos iban a habilitar un consultorio en la facultad y instalar el lugar, pero ese proyecto ni siquiera siguió virtual, digamos. Estuvimos más trabajando con SAPI, más en difusión y en otras cosas de divulgación, y sí, con muchos padres que nos consultaban la virtualidad, etcétera. Yo pienso que va a ser muy, muy difícil lo que nos está pasando, digamos, y que ya es, y que quizás en poblaciones vulnerables se vea más en los accesos al aprendizaje más complejo, la falta de escolaridad de tanto tiempo, digamos, y más allá de si hoy es el momento, no quiero entrar en cuál es el momento de la presencialidad o no, porque es un tema que absolutamente me excede cómo se está manejando, me parece, no sé, no quisiera ni siquiera ver el punto, pero no tocarlo desde allí. En todo caso vamos a tener que estar más alertos, pero creo que es el punto que hablamos mucho con Nora de la política pública y nuestro trabajo en consultorio, porque también todas las capas sociales se vieron afectadas en los niños, porque algo de nuestra ideología central, que es que los adultos preparan al niño para la cultura, y los adultos somos intermediarios, y pensamos sepultamiento del Edipo, abandono de la sexualidad infantil, hacia un mundo de encuentro con lo social,
lo social estuvo obturado, y no solo obturado, es vivido como amenazante. El cuerpo es vivido como amenazante. El otro día los nenes no saludan al abuelo cuando es su cumpleaños, no lo van a abrazar hasta que alguien no les da permiso para ir a abrazarlo. Le dicen, ahora podés. O sea, miren qué decisión, bueno, nosotros somos abuelos, qué decisión que el niño ya... Y esto está demorando. Bueno, yo no pienso en algo catastrófico, pienso que será algo que tendremos que va a armar una modalidad y un poco de lo que planteaba de lo epocal. Bueno, esta será una época, como decía alguien, vivimos en una época pandémica, esto es como que va a entrar dentro de nuestra modalidad de funcionamiento y de vinculación. Sí. Clara, digamos, yendo un poco de la clínica a la metapsicología, digamos, haciendo una ida y vuelta, yo quería preguntarte, porque bueno, lo que está, digamos, como fundamento metapsicológico es esta teoría de la implantación, de la sexualidad, digamos, sostenida, como bien desarrollaste, por Laplanche, digamos, y tantos otros. Esto se contrapone a la teoría del apuntalamiento, o sea, de pensar la pulsión sexual apuntalada en las necesidades de autoconservación. Y en este sentido, ¿cómo podemos pensar este tema? Digamos, esta teoría de la implantación y la teoría del apuntalamiento. ¿Pero por qué pensás que se contrapone? Justamente Laplanche trabaja mucho el tema de la... Es decir, ¿por qué pensás que se contrapone? Pero porque si lo sexual viene como implantado desde el otro, digamos, sí, la idea, digamos... Pero a través de la satisfacción del autoconservativo. Cliva lo autoconservativo, claro, por las vías de lo sexual. Pero ahí lo sexual viene, digamos, como desde el otro, a diferencia de lo que plantea Freud. Esto, digamos, para empezar el debate, ¿no? Porque ahora podamos desarrollarlo mucho, pero, digamos, cuando Freud plantea que la pulsión sexual se apuntala en las necesidades de autoconservación y de ahí se arma toda la dinámica del autoerotismo en relación con el objeto también, después, bueno, Green, por supuesto que va a ampliar mucho en relación a la pulsión al objeto, pero manteniendo esta idea del apuntalamiento. Yo tengo la impresión que pensar en el apuntalamiento o en la implantación marcan dos posturas metapsicológicas y clínicas diversas, pero digamos, es un tema que sé que es muy complejo, pero lo quiero dejar, digamos, como abierto en este momento. Ahora me generás la duda porque hay varios capítulos de Laplanche sobre el apuntalamiento y nunca me pareció que es contradictorio. Lo que plantea es que se antecede lo sexual desde el punto de vista de la implantación, pero como fracciona la necesidad biológica autoconservativa por las vías de lo sexual, es lo que Laplanche llama objeto fuente de pulsión, a partir del cual ese apuntalamiento hace que con eso el bebé invista al mundo desde esa pulsión. Nada más que ese apuntalamiento tiene un objeto fuente. Claro, quizás la diferencia es eso, que es lo, digamos, que viene, digamos, desde la definición del concepto de pulsión más ligada a Freud, o estas, digamos, aperturas, claro, en este sentido. Digamos, yo lo dejo planteado porque me parece, un poco haciendo la coordinación, que se está hablando de esto también en la Secretaría Científica, en las reuniones, por eso, como estamos, digamos, insertos dentro voy a revisar. Ahora me toca un panel sobre eso. Gracias, Patricia, porque me toca creo que 1 de junio, discutir sobre ese tema, y voy a revisar entonces el apuntalamiento en Laplanche para ver si es muy interesante, me parece o no. que... Sí. Yo nunca lo vivencié como contradictorio, pero me parece que a lo mejor, bueno, yo tengo siempre el afán de ver más lo parecido que lo diferente en casi todo. Es mi modo de ver las teorías. Yo siempre busco lo que se asimila para tener más fuerza en un concepto. En general no busco eso, pero está bueno. Hay otra pregunta acá de Ezequiel Jaroslavsky que dice: los cambios generados por la hipermodernidad en los modos de crianza de los infants tiene que ver con el incremento de las patologías de déficit del narcisismo.
Y eso habría que, un investigador, Humberto te diría, habría que investigarlo, habría que hacer estadísticas, habría que ver cuántos casos, habría que ver, no podría decir eso sin investigarlo. Lo que sí podemos ver que el tema de las pantallas hoy podría tener algo de un déficit de un vínculo interhumano, y eso algo ya se encontró, como más retracciones o menos interés o más desinvestidura, pero también, porque si lo vemos el caso por caso, hay papás postmodernos que son súper conectados, que tienen una conexión enorme con los bebés y por ahí son hipertecnológicos, y hay otros que no son nada hipertecnológicos y están desconectados de sus bebés, digamos, tienen más que ver con las fuerzas, pero habría que hacer una investigación si realmente lo que tenemos, me parece, desde el psicoanálisis es más conocimientos de los tipos de estructuras psicopatológicas, de los modos de intervención, quizás que los estamos siendo más sutiles en el tipo de casos y accediendo a atender todo tipo de patologías y a comprometernos con todo tipo de patologías, pero no sé si hay más, no sé. Clara, justamente por ahí yendo en este sentido, hay otra pregunta que dice, yo quisiera saber si tenés algún comentario para hacer respecto al uso excesivo de las pantallas y las tecnologías que cada vez más tempranamente se incluyen en la vida de los niños, si podés contar un poco los efectos que pensás que esto tiene. Y bueno, esto es un tema, lo que pasa que nosotros, la recomendación internacional era que hasta los 2 años no darles pantallas a los niños, porque qué diferencia. Justo ayer en la facultad un alumno había preguntado si las pantallas no podrían ser un objeto transicional. Entonces yo digo, bueno, un objeto transicional, primero que le falta el soporte material. Segundo, pero después decían los celulares en un adolescente, ¿y por qué no? Si le pone de todo, si a lo mejor algo de, bueno, igual la transición adolescente no es un objeto transicional del niño, ¿no? Ahí se confundieron de transición adolescente y transicionalidad, que no tiene nada que ver, pero bueno, son las preguntas de estudiantes que son siempre frescas y te hacen pensar. Pero lo que pasa es que hoy en día las pantallas son todo, son la comunicación con el mundo. Entonces, no podemos demonizar las pantallas, porque gracias a las pantallas estamos todos acá y estamos tratando de conectarnos. No sabemos qué densidad vincular va a tener esto que decimos, ay, nos saludamos, pero en los pasillos de APA nos dábamos un abrazo, charlábamos un poco más, teníamos alguna... sí, nuestra vincularidad toda está afectada. Y en los niños, por eso es tan importante que los padres sepan que los niños tengan actividades deportivas, actividades corporales, que salgan, que no queden encerrados, que esto, bueno, que tanto tardó en que los niños puedan salir a la calle. Eso fue difícil, porque ahí sí estás sumando dos sobresaturaciones autoeróticas, y ahí sí podemos tener un autoerotismo, puede haber un aumento del autoerotismo con retracción. Vieron que Freud dice que la reproducción es un altruismo de la pulsión, lo dice a mí siempre me gustó esa frase, en adolescencia, porque la satisfacción autoerótica es tan gratificante que por qué la gente estaría buscando reproducirse, que la relación sexual es muy trabajosa en relación al otro y que la reproducción es un altruismo de la pulsión. Entonces, no sé, ahí sí hay algo de la desvitalización de los vínculos interhumanos que vamos a ver y puede ser muy probable. Pero bueno, no sé, esto todos podemos opinar, no es algo que... Pero vamos a tener mucho para investigar, ¿no? Mucho material para poder investigar. Sí, y para ayudar y para intervenir, sí. Perdón, Ezequiel en realidad aclara su pregunta que hizo antes sobre los cambios generados, ¿no? por la hipermodernidad en las maneras de crianza. Dice que me refiero al incremento de las patologías del acto, según Green, cuando hablaba de los déficits del narcisismo. Incremento de las patologías del acto de Green, ¿no? Sí, puede ser, pero no sé si hay más que antes, o sea, puede ser que
pero no sé si hay más. O sea, sí, estoy de acuerdo que, pero también la retracción puede, no siempre patologías del acto, también tenemos melancolías, desinvestidura del mundo, retracción amplia, chicos que ya no quieren salir, chicos que tienen temores, que tienen más fobias, o adultos, que les resultó muy cómoda esta situación de cierto encierro, y bueno, sí, puede ser, ¿no? Me parece interesante el punto, ¿no? La otra pregunta también hay es si existe alguna, o sea, ¿qué relación haces? Esta es una pregunta que un poco como al estilo de la que te hizo Patricia, ¿no? Con respecto a la relación con la metapsicología, entre lo que vos estudiás sobre la autorregulación y la teoría de las pulsiones. ¿En qué sentido? ¿El autoerotismo? ¿El concepto de autoerotismo? Claro. Uh-huh. Bueno, el autoerotismo, es decir, si tomamos en la definición de autoerotismo como ligazón de la excitación sobrante, hay un punto que, por ejemplo, Silvia Bleichmar estaba muy a favor del uso del chupete, porque decía que el chupete es un modo y eso, si lo pensamos en Spitz, también estaríamos de acuerdo, porque Spitz decía que los niños que tenían más cólico en el primer trimestre eran los niños que estaban demasiado bien alimentados, y el exceso de alimentación hacía una sobrecarga en el tracto intestinal, y por tener demasiado, porque necesitaban chupar, se amamantaban demasiado, tenían una sobrecarga en el tracto intestinal, y eso aumentaba el dolor. Entonces hoy, si hay un chupete, el niño puede descargar la pulsión autoerótica en el chupete y al mismo tiempo fantasear el objeto, y ese es un autoerotismo ligador. Yo trabajo mucho esa idea de que el autoerotismo colabora en la capacidad de espera. Y entonces en nuestra investigación, cuando vemos que un chiquito se quiere chupar el dedo, quiere chupar el pie, y la madre contenta mostrando, porque son 3 minutos de interacción cara a cara, que filmamos con 2 cámaras. Entonces las madres, y sin objetos, y no lo pueden levantar, digamos. Entonces las madres, para mostrar qué bien y todo lo que es el chico, insisten, y el chico le está mostrando, no, quiero chuparme el dedo, quiero tocar mi piecito, y la madre le insiste, y cada vez el chico se pone más defensivo. Ahora, si cuando el chico se chupa el dedo, porque es un modo ligador de sostenerse a sí mismo y marcar un mensaje de la distancia intersubjetiva que quiere en ese momento, y el adulto lo espera, ese es un niño que va a tener una capacidad de espera. Va a lograr una capacidad de espera y puede ayudar a la desregulación. Entonces, el autoerotismo, ahora, si es un autoerotismo defensivo, que no solo es un mensaje, porque si la mamá se distancia un poquito y le dice algo y lo saluda desde arriba, y entonces él deja de chuparse el dedo y vuelve a comunicarse con la mamá. Ahora, si la mamá le insiste, tenemos algunos que hacen así, miran para atrás, ponen los ojitos para arriba y ya no saben qué hacer para decirle basta. Entonces ahí, este tema entre la intrusividad interactiva y el autoerotismo es el riesgo de que el autoerotismo se convierta en retraimiento, en desconexión, que es lo que vimos en algunos poquitos casos en ese momento. Mientras que si es un autoerotismo trófico, después es abandonado frente a un objeto, frente a un lazo más interesante y a una interacción que lo convoca, por ejemplo. No sé si eso responde, pero bueno, eso me parece que es un tema que sí que creo que el autoerotismo ligado a la autorregulación es un modo de soportar la capacidad de espera. Lo relacionamos con lo de Winnicott, de estar a solas en presencia de otro. Esta idea de ir teniendo una continuidad de existencia a pesar de la ausencia del otro, con el autoerotismo que nos permita ir evocando libidinalmente al otro, pero prefiriendo al otro cuando está. Ya quedan poquitos minutos y una pregunta que el departamento decidió hacerle a cada uno de los
de los colegas que vengan a trabajar con nosotros este ratito y que estamos súper agradecidos, es ¿qué es lo infantil para vos? ¿Cómo definirías lo infantil? Espera que me lo puse en algún lado. Sí, que me dijeron. Bueno, creo que un poco de lo que planteé es esta articulación entre la intersensorialidad, la interafectividad, que está superpuesto con la estructuración pulsional, que es aquello implantado infantil que se va a reeditar en el APREQ, ligado un poco a cómo se estratifica el aparato psíquico, cómo el aparato psíquico tiene sus áreas más vulnerables, si lo arcaico pudo ser subsumido y retranscripto en lo primario, en lo inconsciente o en lo primario y luego en lo secundario, tendríamos un caldero pulsional que pudo entrar en un entramado afecto-representación y un narcisismo que pudo incluir la posibilidad de ser herido con una tramitación de duelos que permitiría de alguna manera por APREQ ir superando las pérdidas narcisistas, las pérdidas de goce, las pérdidas de una posición infantil, una posición, digamos, los duelos en general que la vida o los distintos momentos de la vida nos proponen. No sé cómo se escucha, si fue... Tampoco no es lo que me había preparado, pero bueno, un poco en relación a lo que estuvimos conversando, surgió un poco así, ¿no? Esa era la idea también, ¿no? Como veías lo infantil en interrelación un poco con la temática también, que justamente estabas planteando hoy, ¿no? Creo que estabas... Quizás también en esto de lo que, digamos, ¿qué uso hace el analista de lo infantil en el trabajo clínico? ¿Cómo lo pensás eso? ¿Cómo habita lo infantil en cada sujeto? Eso me parece interesante. Y en cada analista. Y en cada analista. Y en cada encuentro analista-paciente. Y claro. Porque lo infantil podría ser también el aspecto más lúdico, el aspecto más, el modo de estar con el otro, digamos, que no, o sea, que la implicación no correría la neutralidad y la abstinencia, porque ahí yo veo una diferencia entre la implicación en el tratamiento con bebés, que si bien hay neutralidad y abstinencia, hay una apuesta del cuerpo más fuerte del analista, que no la hay en el análisis de adultos, ¿no? Eso, bueno, en relación a esto de cómo habita lo infantil en el análisis. También el tema, sí, qué lugar tiene lo histórico, cuánto lugar se le da a recuperar lo histórico de las experiencias tempranas en el análisis. Me parecen analistas o procesos que llevan más a recuperar la experiencia temprana, a las narraciones de la experiencia temprana, y hay algunos que por ahí la interpretan en vivo en la transferencia. No sé. Pero también habría que ver ahí, ¿no? Como el analista también tomando como ese concepto de disponibilidad emocional de Robert Emde, ¿no? Sí. Parece que ahí también, ¿no? Me parece que habrá que ver también cómo eso aparece en el campo de trabajo analítico, ¿no? En el propio analista, como esto, ¿no? Como resonador, ¿no? De sus propias vivencias, sus primeras propias vivencias, ¿no es cierto? Que le va a dar como una mayor capacidad de tuning, ¿no? De sintonización un poco, ¿no? Y de poder vibrar, ¿no? Con esas también primeras experiencias del paciente, ¿no? Me parece que ahí es interesante el concepto de bidireccionalidad que traes vos, ¿no? Esto de que y ahí sí hay una divisoria de aguas. ¿Cómo? Ahí hay una divisoria de aguas entre los que resuenan con su propia vivencia y los que piensan que eso, ¿no? No estaría... Ahí me parece que habría una ¿Cómo sería? ¿Cómo? Claro.
y el lugar para cada teoría y para cada analista de resonar con la propia vivencia, si se le comparte al paciente, si no se le comparte, cómo estaría eso con la neutralidad y la abstinencia. Eso no lo tengo muy pensado. Servicio o es ruido, o sea, ¿no? También no sé si se usa el servicio del trabajo o es ruido. No, todo... Pero eso ya es formación, me parece. Eso ya uno está formado, no sé cómo lo ves, me parece muy interesante. Pero porque ahí estamos en procesos transferenciales y contratransferenciales, ¿no? Y bueno, y ahí... Sí, quizás, digamos, en esto de trabajos con lo temprano, cómo se activan quizás vivencias muy, muy arcaicas en el analista también, ¿no? Quizás en este tipo de intervenciones, cómo es esa contratransferencia, digamos, que se pone en juego, ¿no? Es que con bebés... Activando, digamos, todas las cosas más de vivencias arcaicas. Pero con bebés te salen, es su modo de estar no está ni siquiera en el lenguaje ni en el inconsciente, eso no tengo ningún problema. El tema con el adulto, que lo trae, si resonando con lo arcaico y cuánto lo tenés que analizar cuando resonás con lo arcaico y si lo transmitís o no al paciente. Ahí veo como diferencias teóricas fuertes. Por ahí para los analistas de adultos y los analistas de niños, ¿no? Que trabajamos con adultos, a veces esas resonancias es como que, así como decís que en los bebés eso como es como un easy going, ¿no? O sea, como que fluye, sí, ¿no? En el análisis de niños por ahí tiene también otro tipo de fluidez, ¿no? Pero que invita, bueno, a todo ese juego que va más allá de lo verbal, ¿no? Y una conexión con un montón de sensorialidades. Entonces, cuando por ahí lo trabajamos con adultos, ¿no? Los que trabajamos con chicos, por ahí hay como otro arco de resonancia. Es verdad, ¿no? Es verdad. Quizás en ese sentido es una invitación a todos que se acerquen a trabajar, digamos, con niños, porque me parece, claro, como dice Fernando, que es un ejercicio muy, muy interesante para después trabajar con adolescentes, con adultos, sí, donde vemos la pulsionalidad puesta en juego de manera directa, digamos, ¿no? ¿No? Me parece que también esto es una invitación a que puedan acercarse a estas... Los analistas de adultos también a los espacios del departamento de niños. Yo creo que estamos... ¿Hay una pregunta más, Nori? Hay un comentario interesante de Susana Minocourt, Fishbein, dice: muy importante la propuesta epistemológica de articular las teorías libidinales con las posturas intersubjetivistas que atribuyen al otro el despertar de la estructuración psíquica, considerar también en el lugar del lenguaje como lo preverbal y lo paraverbal contribuyen a la comunicación y a la simbolización. Muy bien, gracias, es un Susana. Comentario. Bueno, no sé si tienen algún comentario más, si no vamos a ir cerrando, agradeciéndote mucho, Clara, toda tu disertación. Y bueno, no sé si Fernando querés comentar algo para dar un cierre. La verdad que lo mismo, súper agradecido, la verdad que un lujo tenerte hoy, una charla preciosa, creo que bueno que es un poco esto que señalaste vos, ¿no? Me parece que la idea del departamento es trabajar fuertemente en estos aspectos porque creemos que son los que apuntan claramente a la prevención, ¿no? Es donde, y que bueno, nos va a ahorrar, sobre todo a los pacientes, ¿no? Muchísima patología a posteriori. Por ahí, bueno, para mí que yo vengo de la pediatría, para mí, bueno, ha sido como muy habitual, ¿no? Todo eso lo que es el control del primer año de vida, donde uno lo ve todos los meses, donde, bueno, no solamente es revisarlos físicamente, sino está ahí atento a los vínculos, a las cosas que se van dando en el consultorio pediátrico. Y bueno, nada, me parece que ahí está la base dura, ¿no? de todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? La anticipación y sobre todo en la niñez, donde yo creo que el tiempo vale oro, ¿no? Así que me parece que esto que traes vos hoy es una clara manifestación de la importancia también de la potencialidad del psicoanálisis en la prevención. Por eso yo hago mucho hincapié con todo el equipo, hacemos mucho hincapié en psicoanálisis de bebés, niños y adolescentes, ¿no? Y solo te agregaría, que es lo que dijo Susana, que me presenté, los cruces de teorías, no asustarse por los cruces, me parece, de teorías que
para mí enriquecen el objeto de estudio y los modos de transformación en ese paciente. Intradisciplinarias e interdisciplinarias, ¿no? Sí, no, teorías dentro del psicoanálisis mismo, porque a veces hay capillas, claro, y si dijiste esto ya es el Cibolette, eso ya es. Por ejemplo, lo que vos dijiste entraría dentro de que algunos resuenan y dirían eso está bueno, o sea, hay que escucharlo, y me parece que implica un esfuerzo no es de integración, para mí es de cruce, yo lo llamo cruces, porque no se integran las teorías, no. En realidad se cruzan en uno, digamos. Y quizás se enriquecen, ¿no? En la escucha que uno tiene, porque el instrumento somos nosotros en la transformación, ¿no? Así es. Con cada paciente, cada adulto, adolescente, niño, qué sé yo. A mí me gustaba mucho, Clara, cuando estaba en un momento cuando estaba como bastante metido con la investigación en neurociencias y en neurodesarrollo, en desarrollo temprano, que ahí hay teorías en la interdisciplina, ¿no? Yo siempre me gustaba mucho la metáfora de poner que para mí era como la ciudad de París, ¿no? Que cada teoría tiene como su propia riviera, sus propios campos epistemológicos, pero tomando esto de los entrecruces, para mí hay como puentes, ¿no? Son puentes donde nosotros nos llamamos puentes, mi grupo de investigación. Donde vos podés transitar, ¿viste? El Pont Neuf, vos vas cambiando de riviera, ¿no? Pero cada uno tiene su propia riviera. Bueno, yo agradecerte muchísimo, si querés te dejo unos minutos para que vos también puedas decir unas palabras claras, cerrar el espacio. Solo agradecer a todos, espero que haya colaborado a seguir pensando y bueno, les agradezco muchísimo todos los comentarios, todo me hace pensar algo nuevo y bueno, seguimos en contacto, trabajando en conjunto, así que les agradezco a todos. Nos esperamos el próximo martes. Gracias a todos. Bueno, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao.